Esto es Las colinas tienen ojos, un podcast sobre cine de género. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Las Colinas Tienen Ojos Podcast, un podcast donde vamos a hablar sobre películas de terror. En el día de hoy tenemos nuestro primer episodio y nos metemos con una obra cumbre de los años 90, específicamente del año 96, la llamada Scream, dirigida por Wes Craven, escrita por Kevin Williamson. ¿Y por qué tenemos esta película? Bueno, porque tenemos a nuestro primer invitado, que es Nicolás Ponicio, o más conocido como Ponicíaco en redes, en Twitter y en Instagram, que nos trajo esta película. Te presento, te saludo, ¿cómo estás? Él es un crítico de cine. Hola, ¿Cómo estás, Nico? cuando dijiste de por qué elegimos esta película, cuando dijiste por qué tenemos esta película y es porque la eligió nuestro invitado, pensé que ibas a decir Kevin Williamson. Y tipo, la gente se caía de culo en la casa. Pero, pero no, Era no. re grosso el programa. Empezando por eso, si querés, Nico, después de 2 horas de intentar configurar los malditos audios, te quería preguntar cuál era tu relación con Scream, por qué la elegiste Sí. y demás. Bueno, en particular cuando vos me comentaste que ibas a empezar este programa y que encima era sobre películas de género, eh, y la idea de que cada invitado quizás traiga su película favorita o una de las que más le gusta dentro de lo que es el género de terror, no tuve que pensar mucho de qué película me gustaría hablar porque Scream eh, sigue siendo al día de hoy y desde que tengo uso de razón es como que siempre estuvo y es una película que siempre me gustó mucho y que la viví de distintas formas con el correr de los años. Por un lado, la cuestión de que es una de las primeras películas que recuerdo de ser yo chico y estar yendo al videoclub y que me llame la atención la caja del VHS. La vi siendo muy chico porque en mi casa la alquilaron mis hermanos o mis viejos, no sé. Y era una película que me daba mucho, pero muchísimo miedo. Tipo, el diseño De de lo Ghostface. que es Ghostface, claro, me aterrorizaba, pero por completo. Y después cuando, siendo ya más grande y volví a ella, eh, la pude apreciar, o sea, pude seguir notando que era una buena película dentro de lo que es el terror, pero al mismo tiempo la redescubrí diciendo, es una película que, además de todo el nivel de autoconciencia que tiene sobre su lectura del cine de género, también lo que me parecía sorprendente y que es muy bueno es el hecho de que es una película graciosa, porque uno generalmente cuando piensa en Scream, muchos la Un relacionan Scary Movie. directamente con Scary Movie, que sí, es directamente una comedia, pero, pero en sí lo llamativo es que no teme la película de Wes Craven ser también Sí, de graciosa. hecho, para mí, sí, tiene muchísima comedia, viéndola de vuelta, yo hace mucho tiempo no la veía, y con esto del videoclub te quería hacer comentar un detalle, que es que yo tengo Scream 1 y Scream 2 ponele el año 2010, ponele, que en donde estoy yo, acá en Monte Sí. Grande, zona sur, había un videoclub que permaneció mucho tiempo después y las tenía. Entonces yo las tengo en mi biblioteca desde ese momento. Em, y la uno y la Uy, qué 2 y la lindo. vi 1000 veces, a ambas. No, que me sorprendió mucho viéndola después de mucho tiempo la utilización incluso de la música. Muy, muy teenager la noche, esta última vez que la vi hace 2 días.
es muy representativa de lo que eran los 90 y sobre todo, también una cosa que tiene y que fue otra de las tantas razones por las cuales me gusta Scream, es que fue muy formativa en el sentido de marcó también una forma de hacer cine, porque en los 90 fue la que disparó que después tengamos las películas de leyenda urbana, de que tengamos Sé lo que hicieron el verano pasado, Sí, la entrada a todo ese tipo de películas y ese auge que estuvo hacia mitad y finales de los 90 fue a raíz de Scream. Entonces, nada, es una película que yo ya no podría decirte la cantidad de veces que la vi porque la vi muchísimas. De hecho, el año pasado se me dio por ver toda la saga completa. Porque además, lo que tiene Scream es que me parece que, a diferencia de otras sagas del cine de terror, se sabe reinventar, porque muchos te pueden decir, siempre es lo mismo, es tipo, bueno, hay un asesino nuevo, tenés que descubrir quién es y van muriendo los personajes. mm, Sí, pero siempre es como una excusa para estar hablando de la situación actual del cine en el momento en el que está saliendo la película. exacto, sí. Eh, y me parece que siempre, como que siempre jugó mucho con eso cada una de las entregas. Eh, y una vez, hace poco la escuché a Fio Sargenti estar hablando de esto, de que se venía una nueva Scream, y que ella decía, por mí, que sigan saliendo, porque para mí Scream, y me pareció perfecta la definición, dijo, para mí Scream es como las papas fritas, es como nunca podés cansarte y te gusta y las disfrutás y comés papas fritas porque es súper placentero. Y me parece que ese es el concepto de Scream. Las de Scream siempre son muy divertidas y siempre las disfruto y las puedo volver a Mm. ver millones de Sí, veces. yo en ese sentido, quizás a mí por época, por nacimiento, se me pierde un poco la 3 y la 2 incluso aunque la tengo en videoclub, la vi menos veces la 2 que la uno. Y ya de más grande tomé mucho, o Sí. sea, también mucha conexión con la 4. A mí la 4 te adelanto ya porque estábamos hablando de esto hace un rato. La 4 para mí es mi segunda favorita. A mí la 4 me parece impecable. Y bueno, ya en Bueno, la... coincidimos, te digo. ¿Sí? Qué bien, qué bien. Sí, sí, la 4. Para mí la 4 lo que tiene es, primero fue la primera película de Scream que pude ver en cines, por una cuestión de edad. Y además, lo que me parecía maravilloso era el hecho de, hacía más de 10 años, hacía creo que 11 años que no salía una película de Scream. Cuando sale la 4 era reinventar las reglas, a hablar un poco de lo que es el concepto de ella ahora, celulares, las redes sociales, y al mismo tiempo esa necesidad de, bueno, acá me meto en zona de spoiler, pero digamos, los que están, los villanos de la película, los que están detrás de la máscara, en realidad lo que quieren es tipo el ascenso fácil a la fama. Y que habla mucho de cómo es todo lo que es el medio de, bueno, la gente que hace contenido en redes, influencers, etcétera. Entonces me parecía como supo el chabón saber, los chabones, porque es tanto de Wes Craven como de Kevin Williamson, el guionista, me pareció como una manera muy despierta de cómo accionar una película que funciona muy bien. Bueno, no me quiero adelantar, pero para mí la 4 en ese sentido condensa muy bien ciertas ideas, incluso hasta prematuramente, porque sale en 2011 y quizás Sí, esta idea que estamos hablando no sé si estaba tan instalada. De hecho, siempre que uno escucha youtubers y demás, de cuestiones de cómo youtubers que empiezan en la década de los 2010, ponele, y era raro, ellos cuentan que la idea de ganar plata, de la fama y demás, y quizás ellos no empezaron en ese sentido. Pero sí, sí, ya sí, Scream te pero presenta claramente marcó ese... mar- así como la primera, hablábamos hace un rato, de que marcó el tipo de cine que se haría después.
Me parece que en ese sentido Scream es como que marcó en la vida social cómo serían la generación de estos jóvenes, de estos nuevos jóvenes. Sí, exactamente. Volviendo a la primera y lo que representa, hace un rato, bueno, discutía con un amigo con respecto al cine que se hacía en esa época, que, bueno, creo que ambos debemos coincidir y creo que es un poco de historiografía del cine, que es que en esa época, quizás los 90 estaban más orientados a los thrillers, fue una época donde los thrillers vinieron a Sí, full, y el terror quizás estaba un poquito más de capa caída en el sentido de, bueno, quizás la... las secuelas de las secuelas, a pesar de que uno puede encontrar buenas, por ejemplo, para mí, mi película favorita de toda la vida, Halloween, en los 90, en 98 sale H20 y H20 me encanta. Y es la sí, séptima película de la es saga. muy buena. H20 es muy buena. Y aparte está dirigida por Cunningham, que ya había hecho Ernest 13, bueno, es otra cosa. Pero en general era un poquito ese Sí. cine. Y Craven venía también de New Nightmare, que no sé si la tenés vos muy presente de New Nightmare, qué onda, la de Freddy. No la vi tantas veces. Voy a decir algo que seguramente sea polémico porque sé que a mucha gente le encanta New Nightmare. A mí no me gusta. Y mirá que le he dado oportunidades. Creo que la debo haber visto 2 o 3 veces. Como queriendo Y que me no, guste. Y nunca puedo lograr que. O sea, me parece que tiene muy buenas ideas. Y es en gran parte la semilla de lo que después terminaría siendo Scream. Me parece que todos los conceptos que me gustan mucho y esa cuestión de metalenguaje y del cine, hablando del cine, que también está en Scream, está mm, todo ya en New Nightmare, pero termina de ser una película que cuando se va como muy, muy al carajo, ya de ahí es como que le empiezo a soltar un poco la mano. quizá lo que tiene New Nightmare es que, bueno, es explícitamente eso, el cine dentro del cine, ¿no? El back, o lo que sería la vida real de esos personajes y Freddy que quiere entrar a la realidad. Lo que tiene de bueno Scream para mí es que es una historia original, eh, o sea, que son personajes nuevos, de una historia que uno puede seguir independientemente de entrar en ese juego. Quizás lo que tiene Scream es eso, que Sí. no necesariamente, o sea, a pesar de que para mí es autoconsciente y no es tan meta porque no depende de que vos sepas la... O sea, no depende de que vos sepas la referencia para entender la película, eso es a lo que me refiero. No, no, obvio. En ese... Pero siempre lo que me gusta de Scream es que es medio una película hecha por cinéfilos para cinéfilos. O sea, es para todo el público. Pero el termo, el cabeza de termo del cine la disfruta todavía más cuando mencionan ciertas películas y hacen referencias a ciertas cosas que es medio como un Mm, mimo para el espectador. De hecho, en uno de los primeros diálogos de Scream, el personaje de Casey, que es Drew Barrymore, cuando Godfrey le dice, mi favorita es eh, A sí. Nightmare on Elm Street, ella le dice, sí, la primera está buena, las demás no, son una cagada. Y me parece gracioso porque encima ahí lo tenés a Craven como un poco riéndose de sí Sí, mismo porque está bien, sí, él hizo la primera, pero también hizo la séptima, que era New sí, sí, Nightmare. sí, es como medio pegando, también pegándole un palo a esa idea de seguir, a pesar de que para mí hay buenas en el medio, es este concepto, ¿no? De seguir estirando cosas pura exclusivamente por el lado Sí. comercial. Bueno, la tercera de Freddy para mí es increíble. Junto con la primera, para mí son las mejores. Esa es la de Dream Warriors, Sí, exacto. la tercera, sí, sí, a mí yo no tengo un feeling tanto incluso con la primera de Elm Street, no tengo tanto feeling yo personal con esas películas. Pero incluso me gustan otras de Craven, o sea, a mí La Última Casa a la Izquierda, después podemos hacer un top si quieres de pelis de Craven, pero bueno, Scream me encanta todo. Red Eye es una película que yo sí o sí veía de chico, la dejaba, Telefe la Sí. pasaban muchísimo.
No, aparte es un peliculón y es como la menos parecida a las películas de Craven y está A las buenísima. películas. Sí, vuelo hace poco cuando Cillian Murphy la bastardeó, me había dado como Ah, bronca no, porque no, sí. no sabía Sí, eso. No sabía que cuando la... salió Mirá. Oppenheimer, Cillian Murphy sale y dice, no, porque era una película menor, qué sé yo, flaco. Laburando con Craven. Eh, y es increíble. Aparte el nombre en español también, Vuelo Nocturno, es como ya Sí, suena bien para mí. Con respecto a Scream, eh, viéndola de nuevo, me llamó la atención una cuestión que era esta cosa medio, no sé cómo se dice, pero como juvenil, como que es una película adulta, pero a la vez tiene cosas, no sé si decirles grasa, porque no sería, pero momentos que uno dice, sí. visto hoy en día hay gente que no pueden, hay gente que no entraría en eso. No, ¿sabés qué tiene? Es un poco... Tiene un poco el condimento novela a lo Cris Morena y creo que tiene que ver un poco con, o sea, justamente con el guionista de la saga, el que escribió la mayoría de las entregas, que es Kevin Williamson, que es un chabón de televisión, o sea, que escribía mucho para tele y que es básicamente el creador de una serie como Dawson's Creek, que era lo que para Claro, nosotros después fue Verano del 98. Entonces, creo que un poco de ese condimento está en las películas de Scream también. está y me gusta porque Craven o sea, lo toma Craven, o sea, Sí, 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 sí. o sea, no se nota avergonzado de esos momentos. eh, Hay una cosa con Sidney que me parece que es un personaje muy, muy delicado, que te cae bien, te cae simpático. eh, a mí el personaje de Sidney me encanta porque es un personaje que empieza como una persona que podría ser cualquier joven y termina por cuestiones externas y hereditarias. Si uno ve la saga, termina convirtiéndose ella misma. Eso me resulta muy interesante, como que en cada película, en cada secuela de Scream, ella tiene que retomar, hacer la Sidney, pero la Sidney de la historia de Scream, que a su vez es Sí, la que es como que todo el tiempo volver a hacer ese personaje, algo que New Nightmare quizás estaba con el personaje de Heather, pero ahí ya tenías involucrado el coso de es la vida real y ella es la actriz haciendo de la actriz, que tiene que volver a ser el claro. personaje. Sí, sí, sí. Lo que tiene, a mí, o sea, me gusta el personaje de Sidney, banco mucho a Nick Campbell por estas pelis, eh, pero yo no puedo, o sea, para mí gran parte del corazón de estas películas creo que es la relación Dewey y Gale, Mm. que ahí también, otra vez, tenés como el condimento de la comedia romántica también, todo lo que es la relación conflictiva entre ellos, el enamoramiento de ellos en la primera y demás, me parece como de una ternura pero única y muy gracioso de cómo estos dos personajes terminan de alguna manera también sumándole pudiendo completar a lo que es el personaje de Sidney. Es como que son como tres aspectos de Sidney que están en cada uno de estos personajes, unifican a lo que es el trío protagónico de la saga. Sí, y aparte tan contrapuestos, ¿no? Y, o sea, en la primera sí hay como una calentura más. Bueno, sí, es enamoramiento, pero Sí, pero viste que Dewey siempre es como medio, como perdón por lo que voy a decir, pero es como medio bobito, por sí, sí, sí. decirlo tiernamente. Pero, y lo que tiene es eso, es como, es un policía, pero al mismo tiempo es como súper ingenuo y parece más un adolescente enamorado de la chica que le gusta, qué sé yo, y que le anda atrás. No sé si es tanto calentura, sino como más, es más naif en ese sentido. Sí, sí, de hecho, sí, sí, totalmente. De hecho, quizás en utilidad, si uno quisiera referirse solo a utilidad, es más útil Gale por momentos que Dewey. Sí,
Sí, sí, sí, a lo que es la investigación y todos los pasos que son previos a descubrir quién es el asesino, por ejemplo, siempre Gale es como la más aguerrida y mandada a la hora de ir a resolver lo que está Mm, sucediendo. sí, sí, sí. Después, bueno, hay una cuestión con el problema principal que es transversal a toda la saga con respecto a la madre de Sidney, que a mí, viéndola de nuevo el otro día, me gusta esta idea de que no conozcamos la relación de ella con su madre. Viste que directamente ya hace un año pasó, tampoco conocemos bien por qué mierda está con Loomis, que ahora no me acuerdo el nombre del personaje, se me borró, De, personaje de Skeet sí, Ulrich. Billy. Siento que también son muy contrapuestos, Billy. Son como, tiene una estética Billy que no, justamente ella siendo una virgen, siendo muchísimo más delicada, más frágil, Sí. por lo menos en la primera, eh, son muy contrapuestos y tampoco es como que ese arranca en media res, Scream. Nosotros no vemos el problema inicial o el origen. No, no, y creo que es parte del encanto que tiene al menos la primera película, porque es lo que te da también esos espacios vacíos que vos tenés al meterte en la historia, es lo que te hace también te genere esta construcción de, bueno, son todos sospechosos, no sabes bien qué es lo que está pasando, y termina siendo bastante lúdica la película en ese sentido, porque te, te invita siempre a vos a tomar riendas de decir, bueno, a ver, de tratar de unir los puntos y de entender bien lo que está pasando. Que creo que, ahora no recuerdo, pero no sé si alguna vez me pasó, al estar viendo las distintas entregas, no sé si alguna vez me pasó de decir, bueno, me parece que es este y terminó resultando que era. Pero me parece que también como otro de los condimentos atractivos que tiene la película y que incluso al volverla a ver, ya sabiendo quiénes son los asesinos, qué es lo que pasa y demás, siempre como que le encuentro ciertos detalles que me parece que están muy bien metidos a la película que hacen que sobreviva a los revisionados. Porque, por ejemplo, esta Claro. última vez que la vi ahora para grabar, hay gestos e intercambios de miradas, por ejemplo, entre Billy y Stu, cuando están hablando de que asesinaron a Casey y qué sé yo, que Mm, decís, básicamente en un momento es como que Stu está jodiendo y está diciendo cómo se destripa a una persona, y Billy le dice como diciendo, che, ubicate, como queda como, bueno, sí, está siendo medio animal, no hables de eso, pero al mismo tiempo es, boludo, no nos delates, o sea, exactamente, sí. con lo que estás diciendo. Y hay muchos detalles así a lo largo de toda la película. También siempre me pareció como muy interesante el hecho de que, que cuando entra Billy por la ventana de Sydney, después de que Mm. ella fue atacada y se le cae el celular de la campera, es buenísimo que te ayuda, primero como para despistarte para dónde va a ir la película, porque bueno, lo meten a él, después ella recibe el llamado cuando está en casa de Tatum, pero al mismo tiempo te estaba dando ahí entregado en bandeja el director te está diciendo, mirá, sí, es él, te lo está diciendo en un montón de aspectos todo el tiempo de la película y me parece que está bueno eso, que no lo oculta, pero es muy inteligente a la hora de narrar y poner ciertas cosas, ciertos elementos que hagan que no sea tan evidente para el ojo que lo ve, que la ve por Yo creo que primera ya vez. desde el casting ya es una elección, clarísimo, porque el Steve Ulrich, nunca, viéndolo de nuevo, nunca, tal vez es porque ya lo sabes, pero para mí no es un personaje que inspire confianza en nada. Eh, yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo mierda, o sea, más allá de que no está respondido, pero cómo mierda pudieron terminar esos dos? O sea, no, eh, obviamente después con la razón final, eso es lo que te iba a decir, la razón final es bastante, no sé si es equiparable a matar a un montón de gente el hecho de que mi vieja me haya abandonado, o sea, es como resulta ser bastante infantil la razón y
vuelvo a pensar que Scream, o sea, no le importa mucho. Es que no importa, creo que es un poco eso, no importa ni el verosímil, ni que sea justificable las acciones de los personajes, pero al mismo tiempo creo que está puesto también de esa manera para que justamente dé cuenta de que son simplemente unos pibitos que se les ocurrió salir a Sí, matar gente. O sea, ya es desde vamos, es como ridículo y estúpido. Y me parece siempre cuando vemos las persecuciones de Ghostface y que se cae, casi todo el tiempo se cae al piso, se da contra la pared y qué sé yo, que es hasta gracioso también. Cuando te revelan que son dos adolescentes boludones, tiene más sentido todavía. Entonces creo que dentro de los elementos que pueden parecer ridículos, creo que está un poco justificado y es entendible que también o sea, es entendible que sea acorde al comportamiento de un adolescente todo lo que está detrás. sí, a la vez pienso en casos, o sea, en lo que tienen que ver con el crimen real de esos momentos, eventos como el de Columbine y demás. Son Sí, personajes que viéndola la última vez se me hacían muy reales en ese sentido. Digo, o sea, el personaje de Matthew Lillard, de Stu, es un tipo muy sí. border. O sea, es un chabón que Es uno mi puede decir, personaje favorito, te digo. claro, a mí como que ya directamente no me causaba gracia porque me parecía que llegaba a esos límites de border, que yo poniéndome en ese lugar y yo tengo un amigo así. Es muy exagerado, Sí, pero sí. tengo un amigo así, es como que está rozando, ¿viste? No sabes en qué punto está, si es realmente humor o si es una cuestión que está mal del bocho. Y me parece en ese sentido muy realista, a pesar de esta cuestión Sí, inverosímil en cierto punto de... Bueno, también juega la película viéndola de nuevo con esto que decías, quién aparece en el momento que a otro lo están asesinando y viceversa. Hay un juego ahí que uno se da cuenta, sí. incluso en cómo aparecen los personajes. Me acuerdo que en el Sí. momento donde están... Sí, perdón, perdón. No, 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 habla, habla. ¿Viste cuando a Sidney la persiguen en el baño del colegio, por ejemplo? Sí, Que la persiguen, se escapan y demás. Y después hay como una escena donde ay, no recuerdo bien si los hacían irse del colegio para cerrarlo. Y ya incluso en cómo apareces tú en ese momento, que aparece por detrás de ella y le agradece por cerrar. Es como esto, como que van y vienen, ¿viste? Entran y salen constantemente. Incluso cuando está en el sí, videoclub, bueno, que uno, sí, perdón, me fui por las ramas. no, no, que una cosa que también por ahí uno ahora no lo toma como algo que decís, es una gran idea, pero en su momento me pareció como súper inteligente y creo que no lo había visto en ningún otro lado antes, el hecho de la revelación de que no era un asesino, sino que eran dos. Eh, Mm, y siempre en todas las entregas de la saga Scream, salvo la tercera, siempre son dos o más. Eh, y, y en su momento, como pilar fundacional mm, de lo que es del Scream, slasher. me parece re inteligente porque no te la ves venir ni en pedo de que sean dos. Y ahí también tenés justificado un montón de las cuestiones que vas viendo de estas que decimos, ¿no? De que está en una escena con Billy, pero después la atacan, o el momento en el que, por ejemplo, cuando en la primera escena, cuando le dicen al personaje de Drew Barrymore, le dice, adiviná en qué puerta estoy, vos sabés que, o sea, ya habiendo visto la película, sabés que es una trampa, porque no importa qué opción ella elija, están los Están los dos. dos, sí. Entonces hay un montón de cosas así que me parece como re innovador a la hora de intentar resolver esta especie de como esta cosa de policial que tiene Sí. la saga, más allá de lo que es el Estaba slasher. pensando, y no sé si vos la relacionás con otras películas, Scream,
Yo a mí me sale pensar inmediatamente en Funny Games también. Eh, ¿Viste? Bueno, Pero sí. Funny Games es posterior, es un año después, si mal no recuerdo. Sí, es del 97. Viste que Funny Games tiene esta cuestión realista, ¿no? De que quiere ser realista con la violencia, pero a la vez no mostrarla, pero a la vez romper los códigos digamos, de lo que estás viendo, y a la vez tiene como esta cuestión de Sí, juegos, de comedia entre uno y el otro. Y Haneke en su cine pone en crisis la cuestión de qué es lo que se filma, los medios y demás. No sé si estás de acuerdo con esa idea o no. sí, o sea, estoy de acuerdo, nunca lo había pensado en relación entre ambas películas, pero sí, y también, además del hecho de que habla, ¿no? De tipo esto, ¿no? De gente joven y cómo se mete o ataca de alguna manera eh, con lo establecido. Claro, En el caso de Funny Games es un poco con la cuestión de esta gente que es más acaudalada, de buen vivir y qué sé yo, y además el romper, ¿no? Lo que es el medio también, de alguna manera, con toda la cuestión de el poder rebobinar, ir claro, hacia claro. atrás y demás. Eh, y en el otro lado, con Scream, me parece que está esta cuestión de romper lo establecido también con la cuestión de marcar al propio cine dentro de marcadas reglas y qué hacemos con estas reglas y si estas reglas hoy en día se siguen aplicando o se pueden transformar. Que lo que termina haciendo Scream justamente es eso, transformarlas e incluso diversificarlas y construir otras nuevas. Y me parece que un poco de ese diálogo, eso que tiene para decir la película, está muy, muy bien marcado también en parte del clímax de la primera Scream, que es en esta cuestión de que los pibes están viendo Halloween y al momento en el que Ghostface empiece a atacar dentro de la casa, cuando está el personaje de Randy tirado en el sillón diciendo date vuelta, le grita a Jamie Lee Curtis, date vuelta, qué sé yo, toda esa secuencia y todo lo que está pasando dentro de la película, lo que está sonando diegéticamente, digamos, es la música de, de la banda sonora original de Halloween. ¿Entendés? Entonces, esta música está tomando a un clásico, algo que, entre comillas, se puede decir, es algo viejo, y lo está renovando al incluirlo dentro de lo que es la realidad de esta otra película. Entonces, me parece como que ahí ya hay toda una lectura y un tema establecido de qué es lo que te está hablando Craven y Williamson con esto. A la vez, añado a esto que decís, si en Haneke también se pone en crisis cuando matan al niño y lo único que ves es el plano del televisor, como una cuestión medio banal de que acá no Sí, matan. Acá está la cámara de Gale que en el van, que tiene el retraso de claro, 30 segundos, que a mí me parece súper sí. potente, que no termina funcionando eso porque tiene el retraso y justamente lo que están viendo ya pasó en cierto sentido y por eso termina muriendo después el Sí, sí, acompañante. sí, no hay nada que puedas hacer con lo que estás viendo. Pues, y incluso ves, ahí también se permite el reírse de eso, de ese mismo elemento, porque es muy gracioso cuando el cámara y creo que es Sidney la que estaba en la camioneta con él, empiezan a gritarle a la Sí, pantalla, date date vuelta. vuelta, le gritan a Randy como si fuera a escucharlos y encima que ya sabemos que ya sucedió. Entonces todo ese ida y vuelta constante que tiene la película y que incluso lo tienen las otras también, eh, me parece de una inteligencia y de un conocimiento de lo que implica hacer cine de género que pocas veces, o sea, lo he visto en un montón de casos porque hay películas increíbles dentro del género e incluso mejor que Scream, pero digo,
la manera de poder leer de eso, leer sobre eso, hablar sobre eso e incluso hasta burlarte un poco de eso, me Sí, yo parece genial. retomando ahora a Scream 4, creo que eso también se ve simplificado en el opening de esas ideas también Sí, tal están cual. en el opening que también vuelve a retomar, o sea, es mucho más gracioso ahí, es como que bueno, ya es la 4, ¿entendés? Ya es, y Podemos hacer lo también, que queramos, es básicamente. sí, aparte entendiendo que ya están en un mundo donde todo funciona al mismo tiempo. Eh, Viste esta cuestión de que mueren estos personajes que están siendo vistos por otros porque es una película y eso a la vez está en la película dentro del mundo real Sí, de sí, sí. Scream, que a la vez es una película que estamos viendo nosotros, Y, ¿viste? Es y- como un sí, efecto sí, sí. espejo. Y encima el hecho de utilizar a ciertos actores reconocidos para que aparezcan así como 2 segundos y sean asesinados en pantalla, también es Total. como un poco eh, ser parte de ese juego. E incluso partiendo, estábamos hablando de la 4 pero si me retrotraigo a a la Mm, segunda, a Scream 2, eh, ahí también claro, ya el no opening. solamente es una segunda parte, sino que es una segunda parte que habla de las segundas partes. Y además de ese juego de cómo se puede terminar banalizando un suceso real, como fue todo lo que sucedió en Scream 1, dentro de lo que es la realidad De la de, 2. de- de- de este universo. Cómo lo llevas con lo que es la saga de las películas de Stab, Sí, y digamos. está, a mí, viste que la uno, la 2 y la 3 van como cada vez, ya la 3 es directamente Hollywood, o sea, ya están ellos como personajes dentro de Sí, ese mundo de Hollywood, ya Cotton es un actor incluso, Cotton que es el falso, es un conductor de conductor. televisión, Creo que tiene un late late night night, una cosa así. televisión. Sí, No, pero claro, sí, es un tipo famoso. Y la 4 baja toda tierra, ya entiende que quizás el cine ya no es lo máximo y ahora es las redes. O sea, como que hace esa escala. eh, sí, sí, sí. Es más, la 4 uno de los primeros diálogos de la película, hablan de las de mm, Saw, del juego del miedo, y uno de los personajes dice, "Ah, a mí no me gustan ese tipo de pornografía, de vísceras, es simplemente sangre por poner sangre en la pantalla." Eh, y que ahí también está dando una visión de lo que le parece el cine de esa época y que también ahí está hablando de una película que la primera del Juego del Miedo a mí me encanta, también la vi en una edad formativa en cuestión de ver películas, y me parece brillante y si bien en esa época, creo que a partir de la segunda del Juego del Miedo empezaron a sacar una película del sí, Juego del Miedo en cines, una por año. Todos los años tenías una película del Juego del Miedo. Y yo, enfermo como era, que me encantaba la saga, yo iba al cine y las disfrutaba y qué sé yo. Pero ahora, viéndolo con distancia, qué sé yo, es verdad que, o sea, la primera es excelente, la segunda y la tercera tienen cosas que me gustan mucho, pero ya esas entran dentro de una cuestión que es, bueno, pongamos trampas súper elaboradas para hacerlo lo más grotesco y sanguinario posible para el público. Y ya. Entonces, eso está. Y hubo como toda una gran época donde se abusó mucho de eso. Y está buenísimo que Scream haya vuelto cuando regresa después de más de una década de no haber sacado ninguna entrega, de poder hablar también de ese sí. tipo de cosas. Si querés relacionamos también So con Scream, a mí me parece que ambas películas tienen algo en común, ahora viendo lo que dijiste, que es también sobre el arte de la puesta en escena. Si en el juego El Miedo era toda una puesta en escena y vos tenías al asesino enfrente de Sí, tus ojos, Scream también hay una cuestión con eso. sí, eh, que a mí me parece muy interesante. Yo hasta la 4 me gustan mucho las de Juego del Miedo. Es verdad que
van en decadencia. Hasta la 4 yo me la Sí. banco. Yo hasta la 3 te digo. Después, Tipo, a mí me matás a Amanda y es como que se me cae todo. Perdón. claro, a mí me encanta la 10. La última que salió me parece muy buena. Eh, Pará, ¿cuál es la me- 10? ¿La que es un policial? No. no, la 10 es la que salió Ah. hace 2 años. Ah, no. No, porque yo creo la última que salió no era la que se llamaba Jigsaw, creo, Es- y es- actuaba Chris Rock, que era como un policía que no, tenía que resolver el crimen y en mira, realidad... te lo digo porque Ah, me la ok. vi hace poco toda la saga. Jigsaw es la 8 que está Ok, ok. dirigida por dos hermanos, que no es la de Chris Rock. La de Chris Rock vendría a ser como la 9 que es Spiral. Em, Ah, Spiral, tenés razón, sí. y la 10 salió en el 2023, que está dirigida por el mismo que había dirigido las últimas tres, con mayor presupuesto, y es la precuela, o sea, va antes de todo, que es la de que Jigsaw va a México. No sé si la viste, es excelente. No, no, no la vi. Mira, yo te soy sincero, o sea, creo que vi todas hasta la, no sé, debe ser la Hasta la 7. 6, La la 7 6 que o es la la, la, 7. la 3D. No, entonces no, ahí está, hasta la 6 vi. La 3D directamente ni la vi, ya fue como que dije, no, ya está, esto es mucho para mí. Y ahí le Claro. solté y sí, y volví a retomar cuando salió Spiral, vi Spiral para ver, es decir, a ver qué hicieron de diferente y me pareció una pedorrada total. No, no tiene nada que ver. Y, y nada, no sé, es como que ahí ya le solté, pero sí puedo, o sea, yo hasta la 3 te las banco y quizás, si hace mucho que no las veo, pero quizás debería volver a ver la 4 y quizás estoy como parecido a vos en ese Sí, ya parecer. la 4 igual arranca con que Jigsaw está muerto y incorporó un chip, una Y grabación dejó dentro de su el grabador cuerpo. adentro del estómago, ¿es eso? Sí, No, sí, sí, es esa, es esa. Eh, claro. Sí, sí, igualmente sí, ya a mí era, me gusta. aparte, es que creo que tiene un poco de ese encanto que recién hablábamos en relación a Scream, de las cosas que son ridículas, pero que sin embargo funcionan y Claro. tienen su lógica dentro del verosímil que te está planteando la película. Me parece que con el juego del miedo pasa un poco eso también. Es como, bueno, ya está, sí, es tiradísimo de los pelos, pero lo acepto. Mira, a mí, bueno, te decía, la 10 para mí la tenés que ver, a vos te va a gustar mucho porque da vuelta todo lo que conocemos en la saga, o sea, lo da vuelta completamente, de buena manera. Y lo que tiene es que Ok. ahora va a salir el juego del miedo 11 y vuelven a la dirección y a la escritura James Wan y Lee Whannell, que eso me parece Eso interesantísimo. había leído. Bueno, Sí, sí, y sí. ahora, Y leí una entrevista en la que decían como que querían volver a las bases de lo que fue claro, la primera película. Entonces, eso es como que un poco me pica el bichito de la curiosidad de decir, bueno, a ver qué pueden hacer. Pero yo en un momento, yo estaba re subido al barco del juego del miedo. Es más, tenía, creo que hasta las 5 las tenía todas las pelis mira, originales. Yo estaba re en una con el juego del miedo y en un momento dije, ya no, está. no, ya está. Hasta Bueno, acá en ese llegué. sentido va a pasar algo parecido con Scream ahora que sale la 7 que vuelve Kevin Williamson. Por eso también me llamó la atención que nombraste el juego del miedo porque me parece que tienen similitudes en ese sentido, que juegan con el verosímil, que hay una cuestión con la puesta en escena y que tiene para mí dos autores, digamos. O sea, James Wan a mí me parece realmente el mejor director del siglo, o sea, que filmó en este siglo con respecto al terror. A mí me parece que es el mejor. Lo decís por Aquaman? No, no, yo entiendo que Aquaman es y esas películas son los encargos que después para mí se la bancan igual, están divertidos. Sí, sí, Pero en sí. cuanto a terror me parece muy bueno y a mí Lee Whannell me parece que es no sé qué opinás vos del Hombre Invisible, Upgrade, la del Hombre Lobo que salió el año pasado. A mí me parece que es un director muy bueno. Mirá, la del hombre lobo no la vi. La del hombre lobo no la vi. Y la del hombre invisible, creo que en algún momento hablamos de ella. Eh, a mí, o sea, me parece que tiene ideas y formas que están muy buenas, pero en general es como que la película no me terminó de convencer en su totalidad.
Me parecía que tenía como cosas que... como que se iba muy por las ramas, o sea, como remarcaba mucho lo que te quería contar. Y a veces creo que, si bien me gusta lo exagerado, o sea, hace un rato te dije que tipo Stu es mi personaje favorito de la primera Scream y es súper exagerado, pero, pero qué sé yo, a veces es como que creo que es necesario un poco más de sutileza y me parece que le faltaba un poco de eso al Hombre Invisible. Pero no me parece una mala película ni en pedo, o sea, es una buena peli, nada más que yo no compré. Y la del Hombre Lobo no, ni directamente no la vi. Upgrade no la viste. Eh, No. es la de este chico que se queda paralítico y le insertan un chip que es como un robótico y encarna una venganza en contra de los que mataron a su novia que lo dejaron paralítico también. Peli de ciencia ficción Ah, también. Es mirá, excelente. no la tenía, pero ni... Es el actor este que se parece a Tom Hardy, pero que no es Tom Hardy, que no, nunca me acuerdo el nombre. Ah, sí, Que aparece en David Logan Logan, Marshall Green Marshall creo Green. que se llama. Bueno, Upgrade es excelente. Para mí es una película recomendable. El Hombre Invisible, bueno, a mí me parece la mejor de lo que vamos ahora de la década de terror. Eh, Ok. pero me gustaría charlar con alguien del Hombre Invisible, porque es excelente para mí. Eh, Volvamos a Scream, que nos fuimos de las ramas igual, y ya para ir Sí, cerrando. em, a- si querés, hagamos un top de las de Scream y vamos ahí metiéndonos en la 2 y la 3 también, y las 5 y la 6 si querés que no las hablamos, están como aparte para vos y tocamos un poco eso da- con respecto a la dale, saga. dale. ¿Cómo pondrías en orden? Digamos en orden de prioridades. Ok, o sea, ir de la mmejor a la peor, digamos. Sí, Yo o te... al revés, si vos querés hacerlo al revés. No, está bien. Yo pondría, tipo, los primeros, el primer y segundo puesto, o incluso te diría que hasta podrían compartir en conjunto el primer puesto, sería Scream y Scream 4. Eh, ya te digo, por aspectos similares, ¿no? Porque son dos películas que son marca de la época en la que salieron y que al mismo tiempo supieron transformar al tipo de cine que se venía haciendo y a la lectura de los tiempos que corren. Entonces me parece que en esos están como muy hermanadas en ese sentido y nada, me parecen espectaculares y súper divertidas ambas películas. Así como te decía que Stu es mi personaje favorito de la primera Scream, al menos de lo que son los Ghostface. El personaje de Emma Roberts, Jill, en La sobrina de Sidney, Es muy me bueno, parece increíble. O sea, cuando ya la vemos increíble. full sacada y haciéndose mierda ella misma para llevar a cabo su cometido, nada, me parece deslumbrante. Y Yo después, te digo, siguiendo con... es la mejor actuación que vi de ella. Puede ser, sí, sí, sí. Yo era muy fanático de ella también en las cosas que hizo en American Horror Story, en Scream Queens. Me parece una Claro, mina que cuando se pone a actuar con cosas que le exigen que se mande, tipo, que vaya por todo con la actuación, la rompe terriblemente. Eh, bien. Después, siguiendo con el ranking, yo te pondría la segunda, después vendría la quinta, que me gusta mucho, y creo que el último puesto, que quizás hasta también pueden compartirlo, pero va, creo que no, porque creo que la 3 me gusta un poquito más que la 6. Pero tanto la 3 como la 6 son las que menos disfruto de la saga. Eh, no sé si... O sea, creo que la 3 en realidad me parece que creo que se siente la falta de Kevin Williamson en el guión. Eh, la tercera la escribió Eren Kruger, que no tiene nada que ver con Freddy, pero es un chabón
que escribió muy buenas películas, porque por ejemplo La llave maestra, que es una película que a mí me encanta, ahora hace mucho que no la veo, pero cuando era más chico la veía y me fascinaba, no sé si la viste. No, no la vi. La llave maestra no la vi. Ah, bueno, La llave maestra es buenísima, es el guionista también de La llamada, la versión de Gore Verbinski, Me encanta. eh, que me parece un peliculón. Entonces, nada, después hizo las películas, escribió varias de las películas de Transformers, que ahí ya es como, Mm. bueno. Ah, es el escritor de Y también es Kosinski. el guionista de... Es de ¿Cómo? labura con Claro, Kosinski, sí, claro. claro, es el guionista de Top Gun Maverick y de Fórmula 1. Bien. Que Top Gun Maverick a mí me gustó bastante, Fórmula 1 ya me pareció un poco mucho. Ok. Pero nada, no es que es un pichi el No, chabón y no. bueno, De entró hecho, uno cualquiera a reemplazarlo. No, es un chabón que sabe escribir y que hace buenas pelis. Pero si bien me gusta mucho todo lo que es el juego de... Claro, pero igual creo que se amolda bien a lo que es Scream porque todo el juego de ellos teniendo que resolver las cosas con sus contrapartes de quienes los hacen en la ficción. Por ejemplo, me gusta muchísimo de la tercera la escena en la que Sidney entra a su casa de Woodsboro, pero es su casa en el set. Eh, Esa parte es espectacular y cómo encuentra el tipo... perdón, viste, con respecto al crecimiento de la saga, viste que en la 2 termina en una obra de teatro. eh, y me parece re interesante eso que Sí. en la 3 también vuelve. La 3, bueno, como habíamos dicho antes, es Hollywood. En ese coincide con la escalada, que la segunda termina en la obra de teatro. Sí, 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 tal cual. Y además se encarga como de cada cosa que le va pasando a Sidney desde la primera hasta la tercera, son elementos que después los van a retomar, incluso hasta con detalles, porque por ejemplo en la tercera, Sidney, que tarda un montón en aparecer, que eso también es como algo que es como que se siente la falta de la protagonista en gran parte del desarrollo de la historia, pero los momentos en que las vemos y cuando está, ella siempre tiene el colgante que le había regalado el novio, que era con la sigla de la fraternidad a la que iba él, que se la regala en la segunda. Entonces hay un montón de aspectos y de detalles que van sumando a lo que es la construcción del personaje de Sidney, pero creo que es eso, me choca un poco que casi no esté ella en la película. Y por otro lado, también me parece que se va como muy... O sea, intenta reescribir lo que ya habíamos visto en la primera, con toda esta revelación de que tiene un medio hermano y que fue él el que convenció a Billy y Stu de que hicieran todo lo que hicieron. Entonces, ahí me parece que atenta un poco con lo que fue la génesis de Scream, porque al estar detrás de la cortina, este chabón que movió todos los hilos y que encima medio que salió de la nada y qué sé yo, me parece que atenta también mucho con lo que es lo que hablaba la primera Scream, porque si le sacás la responsabilidad a estos dos chabones y a toda la cuestión de eran unos frikis fanáticos del cine de terror y todo lo que querían hacer y demás, es como que ya toda esa estructura que le habías dado y todo ese peso argumental que le habías dado, lo terminas un poco borrando, a mi parecer. No sé vos qué pensás. Es lo que intenta hacer también la 5, que es como esta cuestión del fanático, y la 5 la 6, que es que este se grababa, ¿te acordás? No me acuerdo el nombre, pero es el hijo de Sí, este chabón que actúa, que es re famoso ahora. Viste que en la sí. 5 y la 6 también hay una cosa con, con que en la 5 él es un fanático, si mal no recuerdo, y en la 6 esas grabaciones la encuentra la familia y la familia sigue sus pasos y había otros Bueno, seguidores. pues ahí lo tenés, porque para mí la 5 funciona muy bien, incluso insertando también el nuevo concepto que es el de la recuela.
Me parece que Sí, la 5 funciona por todos lados, me parece muy buena. Después encima tenemos a la actriz de Anora, que ahora no me acuerdo, no me va a salir el nombre, sí, pero que Mickey también, Madison. ahí está, Mickey Madison, es increíble como sacada, o sea, ya la habíamos visto en Once Upon a Time in Hollywood, que encima me gusta que tenga el mismo tipo de muerte en ambas Ah, películas, que la prendan sí, fuego, pero, pero me parece increíble, tiene muy buenos personajes, eh, sabe también esta cuestión que la 4 había amagado un poco, pero que no, no se animó a tanto, que era, bueno, nuevas reglas, nueva era, nuevos protagonistas. Bueno, en la 4 en realidad los protagonistas siguen siendo Sidney, sigue siendo Dewey, sigue siendo Gale. Eh, lo, que tiene, lo que tiene la 5 es que si bien ellos están en la película, no son los protagonistas. Y la película con los personajes nuevos se la rebanca y hay un sustento y hay una construcción que está buena. Entonces para mí la 5 cierra por todos lados. Ahora ya, la 6 me parece que con toda esta cuestión de eh, esto, ¿no? Son tres y son los familiares, que encima el padre es policía y entonces tuvo acceso a todas las pruebas del crimen, entonces se pudo armar el museo. No sé, me parece como muy ya demasiado tirado de los pelos todo. ya un Ghostface mucho más violento, que usa Eso no armas, está, ya hay eso no me sí. desagrada igual, eso me gusta, que ya un poco lo tenía también la 5. Es más, la 5 lo que Mm, tiene es tipo el momento en el que matan a Dewey. Es como, te re duele, como alguien que creció con estas películas y que la vio toda la vida. Es como, bueno, matás a uno de los personajes principales y está muy bien. No hay una. No pensás, por más de que sean otros dos directores, ¿no? Acá ya Wes Craven ya había fallecido y las que lo agarran son los directores de Ready or Not, que me parece también una muy buena película. Y que también es una película que funciona tanto en los conceptos de género de terror como en los de la comedia. Entonces era como la elección obvia de estos chabones, bueno, pueden hacer una buena peli de Scream. Y la hicieron. Pero para mí la segunda ya me parece que no logra funcionar, ni hablar del poco carisma, si decíamos que Sydney es como muy tranquila y muy pura y quizás para mí no es de los más atractivos de los protagonistas. Ya para directamente Melissa Barbera no le veo ninguna aptitud como para muy que sea difícil, protagonista alguna. Es muy muy de difícil. madera. A mí lo que pasa con la 5 que me gusta más que la 6, pero la 5 para mí no sé muy bien sobre qué está hablando con respecto a ahora, porque, bueno, tomando lo que dijiste de la 4 que le pega a So, la uno que le pega, a mí la 5 me parece que es bastante condescendiente con el cine de... Como que le gusta todo, quiere ser todo. Para mí el propio Puede concepto de ser. recuela, a mí, hablo de lo que intenta hablar para mí la película en esta cuestión de la Sí, sí, sí. recuela. Y bueno, hay cosas que para mí ya las tratan muy bien las cuatro originales. Y que no sé si es mejor o Tal más. cual. Es que, es que para mí lo que tiene es eso. O sea, todo lo que toma la 5 y que está bueno y qué sé yo, sí, lo hace agarrándose de todo lo que vino antes. Entonces, pero me parece que como trabajo de unos chabones que se tenían que hacer de cargo de una saga que era reconocida no solo por el tipo de películas que son, sino por el nombre que estaba detrás, que era el de Wes Craven, me parece que hicieron un muy buen laburo a la hora de hacerse cargo. Me parece que en ningún momento creo que ni borran, ni atentan, ni cambian lo que es el corazón de las películas de Scream. Sí, quizás puede ser, como decís vos, ahora yo no las tengo igual, las 5 y las 6 son las que menos presente tengo, de hecho también son las Las que, que menos las que viste. menos veces vi, claro. Eh, entonces, no sabría bien qué decirte en cuanto a de qué habla puntualmente la película. Pero tengo como ese recuerdo, como que los chabones quizás no tienen mucho para decir, pero Es que utilizaron los elementos que tenían y los utilizaron bien. Eh,
No sé qué pensás vos de la sexta, si es que te gusta o si estás más cercano a lo que te decía yo. No, no, sí, la secta no, no me gusta. No me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, esto de Ghostface usando una escopeta, sí, me gusta como concepto, como idea, pero a mí me parece como que no tiene nada que ver con lo que, no sé, como que la siento distinta, como mucho más aparte. También, bueno, esto de los tres Ghostface es innovador por el hecho de ser tres nomás. Sí, Eh, Hay un juego ahí con el personaje de la 4 la rubia, que no sé por qué está, porque ya vimos que, bueno, excepto que sea un personaje que se haya trastornado. Eso es rarísimo. La vimos que la mataban y vuelve a aparecer Kirby, que Kirby. vuelve a Sí, aparecer y que también juegan con que es una tipa que podría ser una de las asesinas, porque hay un juego constante con eso. Sí me parece que tiene, obviamente, como escenas individuales, la escena del tren a mí me parece que está muy bien lograda. em, pero me parece que es si yo como... le tengo, si yo le tengo que rescatar cosas, creo que es la secuencia inicial me gusta mucho, la de la cita esta y la piba yendo al callejón, sobre todo también porque ahí también de alguna manera innova en el sentido de que no es el verdadero asesino al que estamos conociendo en ese momento, entonces por ese lado está buena. Por otro lado, la secuencia de que tienen que pasar de un edificio al otro por la ventana, y la tensión de si esa está muy muy bien. Eh, y bueno, la que mencionabas vos, la del tren, lo mismo. Pero es eso, es como que me quedo con pedazos, no con el total de lo que me terminó mostrando. Me termina pasando con las dos. Vuelvo a hacer relación con el juego del miedo, esta que hablábamos, Jigsaw, que vos mencionaste Jigsaw. Sí, También es una película que está dentro del mundo de Saw, pero que podría funcionar muchísimo mejor no siendo parte de ese mundo. sí, Y sí, 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 yo creo que les termina pasando eso, quizá a las 6 más que a las 5. Pero aún sí, siendo las 5, bueno, quizás eso. Me pasa que para mí vuelvo a retomar ideas de peor manera que ya las tenía las 4. Para mí la sí, 4 cierra perfecto y eh, ya habla de la secuela, ya habla o sea, como que podría funcionar perfectamente en esta época la 4. Ya la uno funciona sí. perfectamente, imagínate. em, Me termina pasando eso nomás. Claro, jugando un poco con esto de compararlas con otras películas, y acá voy a saltar, pero por completo, a algo que nada que ver, pero lo que me parece es que de Scream de la 1 a la 4 cuentan algo, innova en sus propias reglas, todo lo que tiene para decir está buenísimo y le da, incluso con la 4 le da un cierre que está perfecto, y que es un poco ese último establecimiento que dice Sidney, que es tipo, don't fuck with the original, o sea, tipo, no jodas Claro. con la original, que es un poco lo que al final terminan haciendo los directores nuevos con la sexta, pero me parece que las primeras cuatro funcionan y cierra perfecto hasta ahí, y me resulta similar, y acá viene la comparación, a lo que pasa con la saga de Toy Story. Sí, nada que ver, ya lo sé. Pero es como tipo, Toy Story para mí, uno 2 y 3 son buenísimas. La tercera tiene el mejor final que una trilogía podía llegar a tener. Y la 4 está bien, qué sé yo, pero ya no es parte de lo mismo. Y la 5 seguramente puede que esté buenísima, pero también lo mismo. Entonces, nada, salvando las diferencias del tipo de cine que es y demás, me parece que pasa algo parecido. Sí, incluso diciéndolo ahora, viéndolo en paneo general, la 4 termina también con que es con el núcleo familiar de Sidney, o sea, como que termina ahí también. Y a mí otra de las cosas que me pasa con la 5 y la 6 es que, bueno, son personajes nuevos, pero al final es Sidney y Gale en la 5 y está bien, está el otro personaje también, pero ahí Sí. como que necesita de esos dos. Ah, bueno, mirá, Y en la 6 vuelve Kirby. sí, 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 es como.
Y aparte Claro, no tiene ningún sentido, no tiene ningún es sentido, raro. ni que vuelva, ni tiene ningún sentido de que sea un agente del FBI. O sea, ¿en qué momento? Pero bueno, no importa, qué sé yo. No, También, muy tampoco raro, sé muy cómo raro. funciona la admisión al FBI, así que tampoco voy a opinar de eso, pero bueno, Claro, claro. es raro. Cuando mencionaste a Sí, Gale me acordé, hay otro gran momento, creo yo, de la sexta, que es de las 6. toda la pelea entre Gale y Ghostface en el departamento de ella. Porque Sí. además Que no sé. hay algo que nunca me había dado cuenta yo, y que lo dicen en la sexta, que es Gale diciéndole, por primera vez venís por mí, o algo parecido, que es, claro, en ninguna de las otras películas nunca Ghostface se enfrentó a Gale, ni la persiguió queriendo matarla, ni la llamó por teléfono, ni nada. La sexta es la primera, así que si le queremos regalar algún puntito, creo que ahí tiene uno. Sí. Bueno, en la 1 en realidad Billy le pega un tiro y ya está, y la deja ahí. Pero porque la otra tiene Sí, el bueno, arma. Pero es una cosa que no importa mucho Bill para los asesinos. Pero es sí, verdad que en la quinta, bueno, esta cosa en un momento te iba a mencionar también que con respecto al cine de Craven en general, esto de que hay muchísimas películas de él que terminan en una casa, ya desde su primera, La última casa a la izquierda, Vuelo nocturno, Scream, sí. New Nightmare, bueno, Pesadilla, bueno, Bueno, ¿cómo ahora no me está viniendo el nombre, pero la de la pareja que están en la casa, People Under the algo Stairs, detrás de las paredes, ¿cómo es? sí. Sí, es la People Under the Stairs, sería como debajo de las escaleras. Esa, Sí, también esa, sucede en sí. una casa. Y bueno, la 4 bueno, la 3 tiene todas estas cuestiones, ¿no? De que maneja muy bien lo meta en Scream con Sidney volviendo a tener que reconstruir todo lo de la uno en Sí, la sí, 4 sí. también. Y la Es 5 medio, es como algo tipo, no hay lugar como el hogar, a lo Mago de Oz, pero el volver al hogar para Sidney siempre es como es volver a retomar esa carga. malas experiencias. Sí, sí. Y en las Sí. 5 me parece que es como que la vuelta a la casa es porque es la referencia. Y ahí, para mí, todas esas cuestiones, Bueno, a mí me pasa, no sé si vos viste, aclaro para los que nos escuchan, que al momento que estamos grabando esto todavía no se estrenó la séptima, seguramente para cuando salga supongo que sí, eh, pero no sé si viste tráiler o algo de la séptima película, pero nada, ya hay un nada plan. vi. Bueno, entonces no quiero decir, pero hay algo, hay un tema ya con una casa, eh, que medio que decís, dale, tenés que volver a Mm, esto, y ya te hace un ok. poco de ruido Bueno, también. pero en ese sentido entiendo que Williamson entiende más de qué está hablando Scream. Sí, 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 Y en sí. ese sentido me parece positivo. Sí, yo creo que, o sea, le tengo un poco de fe. Igual no la escribe él, no recuerdo quién es el guionista de la película. Él solamente dirige en este caso. Eh, pero bueno, tengo fe al ser uno de los padres de la original. Es como que digo, bueno, quisiera creer que va a estar buena. Y si no, ya estaríamos en un caso de, como pasa con los Ghostface, ¿no? Que tipo, no importa que lo hayas cagado a tiros, siempre vuelven y le tenés que pegar Sí, un tiro más en la cabeza. Entonces la saga ya estaría como un poco en rondando esos. en Sí, esos, sí. en esos términos. Y bueno, también les pasa eso. Para mí a las 5 y las 6 que están dependiendo también de lo que se hace o no se hace en la industria. Y me parece que Scream, sea lo que tiene, es que le chupa bastante un huevo en ese sentido. em, y les pega bastante. Voy a decir Sí, mi sí, top, sí. que no lo dije. Igual me parece que me quedó bastante claro. Mira, voy a poner Cierto. la uno primero porque la uno es la uno. La 4. Después diría Sí. la 2 y la 3. Bien, vamos Sí, parecido. la 2 y la 3 para mí van juntas. Ok. Y la 5 y la 6 por esa razón de que termino o tiendo a pensar Que son que otra podrían, cosa. sí, que son otra cosa y que podrían funcionar muchísimo mejor. A mí Ready or Not no me gustó tanto, o sea, como que me pareció que
que se iba a la mierda en un Es punto. divertida. Es divertida, pero Sí, creo que tomando herramientas como que siendo más sutiles, más controlados, que creo que es lo que le sucede en las 5 quizás, pueden construir sí, buenos momentos, me parece que son hábiles en ese sentido los chicos estos. Y bien. Yo tengo una pregunta para hacerte antes de que cerremos. dale, ¿Me permitís? Dale. obvio, Eh, sí, sí, sí. ¿quién, qué director crees que iría bien detrás de una Scream? Tipo, sabiendo que estos dos por ahí no te convencen mucho, digo, ¿qué director de género de terror del cine actual crees que podría ser una Scream 8? Es dificilísimo porque quizás los que me gustan no tienen nada que ver con Scream. O sea, los que pienso que son buenos ahora. A mí me pasa eso, yo lo estaba pensando, tratando, o sea, mientras te hacía la pregunta, digo, pará, si me hicieran la misma pregunta a mí, ¿yo qué diría? Y en realidad los directores que me gustan, que no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es Robert Eggers, pero Robert Eggers no pega ni en pedo con una Scream, entonces es como, es No, creo rarísimo. que el que más se acerca en cuestión de que podría ser autoconsciente y que maneja muy bien el humor es Pil, pero Pil no habla. O sea, Pil. Sí. O sea, si el chabón. No, Sí, decime. no, 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 seguí, seguí. No, que me parece que justamente porque él trata mucho el tema racial y lo enmarca siempre dentro de ese tipo de historias, no tendría nada que ver, pero tranquilamente por cómo dirige y cómo el sentido del humor que tiene y por cómo Sí, comprende puede para ir mí muy el bien. cine, para mí podría ir tranquilamente. Sí, sí, mira, y mira que yo no soy muy fanático del cine de Jordan Peele. La que más me gustó de las tres que hizo es Nope, que incluso encima es la que es menos dentro de la que está menos dentro del género. Pero sí, es un chabón que sabe de comedia, sabe de género y es como, y aparte el elemento racial podría ir tranquilamente, podría quedar muy bien dentro Sí, de una sí, scream. podría quedar bien. Eh, Y, y perdón, Así que sí, coincidimos, ambos coincidimos en que Nope es la mejor de Peel. bien. En Nope entiende muy bien lo que es el cine. O sea, a mí me parece Sí, sí. espectacular lo que hace con esa película. Por eso mismo, digo, ya la lectura de poder hacer una película hablando sobre el cine, creo que ya le da entrada directa a lo que podría Sí. ser en Scream. Y yo, mientras Bueno, estábamos hablando, pensaba, y creo que uno que podría ir, pero creo que las últimas películas que hizo ya está como medio oxidado. Pero bueno, que en su momento podría haber funcionado muy bien y que tiene cierta relación directa con las ¿puedo originales de adivinar? Scream. Es. A ver, Em, bueno, tal vez no, pero Eli Roth puede ser. no. Eli Roth no es, bien. Si querés te digo, no sé, o querés otro intento. Decime, no, decime. Ah, no, para mí, yo estaba pensando en Kevin Smith, que es un chabón que de comedia sabe mucho, o sea, es director de comedias puramente, pero las películas que hizo de terror son, si no son buenas, mínimamente son interesantes, es como que aporta algo nuevo. Y es un chabón que digo, que tiene relación casi directa con la original, porque en varios momentos, en dos momentos, tanto en el videoclub como en la casa de Stu, se ve el póster de Clerks y Jay and Silent Bob aparecen, hacen un cameo en Scream 3, así que un poco de Sería, relación tiene. sí, eh, sí. Sí, tiene poco terror, es verdad. Yo a Kevin Smith lo relaciono más con Clerks. Y con ese. Igual sí, pero por ejemplo, Red State y Task son buenas películas, ¿eh? sí, sí, Y sí. No, tienen elementos de terror. sí, total. Podría ir tranquilamente. Después tiene Dogma, no sabía que era él, que me gusta Dogma. Eh, Justo porque ahora Es muy buena, la Dogma. estoy viendo. Sí, Kevin Smith, aparte es de la época, entendería bien. Pero si vos me decís un actual, es Peel para mí. Claro. Sí, 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 sí. No, y va reviendo. Yo no lo había pensado y cuando lo mencionaste dije, sí, sí, cierra por todos Sí. lados.
Y de directores de terror últimamente Así que bueno, si Jordan Peele está escuchando esto, que se acerque a Sony o a alguna distribuidora para... sería muy interesante. Aparte ella produjo la remake de Candyman, independientemente si es buena o mala, o sea, como que tiene un Claro. acercamiento a eso. Pero bueno, creo que es todo por hoy. Gracias, Nico, por ser mi primer invitado. Es un honor también para mí tenerte. No, para mí es importante porque yo Quémese lo escucho desde muy chico. Entonces, como que es raro. Igual ya tenemos una relación, ya no me parece tan raro, pero bueno, me alegra que estés acá inaugurando el primer episodio. No, gracias posta por haber pensado en mí para participar. Y además también, más allá de que al principio, antes de grabar, tuvimos un montón de inconvenientes para poder hacerlo y qué sé yo, extrañaba un poco también, hace bastante que no grabo podcast y se extrañaba un poco. Así que gracias también por darme la oportunidad de tener recuerdos de Vietnam y Bueno, demás. bueno, te agradezco una última vez y también le agradezco a la gente que esté escuchando esto y básicamente los saludo. Vamos a tratar de que en la próxima semana tengamos otro episodio. Esto fue Las colinas tienen ojos, hablamos sobre Scream. Nos vemos la semana siguiente.